Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Montando una red de podcast, el podcast donde te contamos cómo montamos Podcastidae, nuestra red de podcast. La que estamos liando, y quién nos iba a decir que en tan poco tiempo íbamos a estar así de liados, ¿no? Hoy en el programa 23 hablamos de por qué es importante tener una web para tu podcast. Somos Enoc Martínez y Juan María Arenas. Muy buenas, Juan. Muy buenas, Enoc. Y este podcast está patrocinado por Podstatus. Es podstatus.com, es una herramienta muy chula para controlar los rankings que tiene tu podcast en diferentes categorías en todo el mundo. Y además las reviews que te dejan en Apple Podcast. Está súper chulo. Está de puta madre. Eso de que te llegue el correo y diga, estás el número 5 en España y el 2 en México. Dices, que me escucha ¿Cómo? Peña en México. Y además me rankea bien. Eso me lo huevo. La verdad que sí. Bueno, y vamos al lío. Pues eso, hoy vamos a hablar de por qué es importante tener una web para nuestro podcast, en primer lugar, y en segundo, por qué para nosotros como red es importante tener una web. Y todavía más importante. Y claro, y cómo la hemos montado. Entonces vamos a tener una primera parte un poco más general y una segunda parte más de cómo lo hemos hecho nosotros. Así lo hacemos, ¿no? Nosotros. Eso es. Entonces, vamos con la parte general, Enoc. Vale, lo importante. ¿Por qué es importante? Porque el contenido que tú haces, tu podcast, tu audio, es tuyo. No es de iVoox, no es de Spotify, no es de YouTube, que es donde te van a escuchar. El contenido es tuyo. Eso es muy importante, por ejemplo, YouTube. Tú en YouTube hablas para YouTube. Aquí no. Aquí estás en un montón de plataformas, ¿no? Y esa es la siguiente parte. Como estás en un montón de plataformas, a algún sitio tienes que redirigir tus visitas. ¿Hacia dónde las rediriges? Cuando compartes en redes sociales el enlace de iVoox y la gente que no escuche iVoox, el de Spreaker, el de el que sea. Spotify. Yo escucho en Pocket Cast, como ya hemos dicho. ¿Y tú en Podcast Addict compartimos los enlaces? Pues no. Efectivamente, cuando tú compartes, cuando le dices a alguien que se escuche tu podcast, le tienes que decir una dirección web. No le vas a decir vete a Spotify y escucha ahí y busca ahí montando una red de podcast. No, le dices vete a red de podcast. Sobre todo porque hay mucha gente. A ver, evidentemente, si es a un podcaster, en cuanto le digas mi podcast se llama fulanito y lo puedes encontrar en no sé dónde, te va a decir sí, va a sacar el móvil, lo va a buscar y se va a suscribir. Eso pero es. Todavía, por desgracia, en España no es masiva la gente que, como nosotros, son unos frikis y lleva su aplicación, como dijimos la semana pasada, para escuchar podcast, lo escuchan en la web. Entonces, pues, ¿para qué le vas a mandar a Spotify si los puedes mandar a tu web? Efectivamente. A escuchar con el reproductor integrado. Y es que por eso es necesario tener un reproductor integrado en tu web, donde pueda darle directamente al play y no tenga que buscar nada más. Exactamente, eso es lo más importante porque por ahí nos llegan muchísimas visitas a nosotros. Sí. Incluso este podcast, que supuestamente lo escucha gente que escucha podcast, pues aún así nos llegan muchas de la web. Y luego otras dos cosas importantes, muy importantes en tu web, que si no tienes tu web es muy difícil tener, es quién eres, o sea, Efectivamente. tu presentación. Eso parece que es una tontería, pero a mí me gusta. Yo cuando escucho a alguien y quiero saber quién es, quiero ir a un sitio que me diga claramente, yo soy no sé quién y hago no sé cuál y me dedico a no sé qué y me gusta esto. A mí, yo creo que eso es importante para alguien que está dando contenido. Sí, y al final el perfil de iVoox, el perfil de Spotify no te cuenta eso, porque además muchas veces no estás ni con tu nombre puesto el programa, es muy críptico, ¿no? O te buscan en redes sociales y también es muy críptico. Lo mejor es eso, una pequeña descripción de que se la haya hecho el que está hablando, ¿no? Y la segunda parte, que también es muy importante, es una forma para que la persona que te está escuchando pueda ponerse en contacto contigo. Un contacto con un formulario que te pueda mandar un email, que te pueda llegar algo a ti. Porque puede hacerlo a través de la plataforma que sea, a través de Apple, a través de iVoox o el que sea, sí. Pero es más difícil o dependes de la plataforma. Entonces esto aquí centralizas y todo el mundo que se quiera poner en contacto contigo, ahí lo tienes. Claro, tú puedes dejar un comentario en iVoox y que a iVoox hayan mandado el feed
y que la persona ni entre a iVoox en su vida. Y se pierda. Ejemplo. O en redes sociales. Tú dices, ay no, he encontrado el programa en redes sociales, les he escrito. Ya, pero es que a lo mejor el programa en redes sociales, la publicación, aunque publiquen, va automatizada y ni entran a contestarte. Y nadie se entera de que has publicado, de que has comentado algo por ahí. Entonces, lo mejor es eso. Si tienes que dar un formulario de contacto y al final un podcast muchas veces das un formulario de contacto, pues lo mejor es a tu página web. Bueno, también puedes dar un correo, pero yo personalmente mejor una página web. Entonces yo creo que con esto me gusta más. Ha quedado claro, ¿no? Que necesitas una web. A ver, hay gente que no va a decir, no, yo lo hago sin web. Oye, aquí cada uno por supuesto, que haga lo que quiera. Sí. Cada uno que haga lo que quiera. Pero lo mejor es hacer una web por estos pequeños argumentos que hemos dado. Pero es que si una web es importante para un podcast, para una red de podcast, ya es que yo lo considero imprescindible. Es que es imprescindible. Y de hecho aquí, igual que en la parte anterior, quien entre a reddepodcast.com, que es la web de este podcast, reddepodcast.com, solo de este podcast, puede estar mejor hecha, más cutre, menos cutre. Pero en una red de podcast sí que ya tiene que estar mejor hecha, tiene que estar todo más pensado, tiene que estar todo mucho más claro, diferencia entre programas, entre podcasts, entre podcasters. Entonces, sí, porque cuando decíamos antes que es necesario tener una web, tampoco hace falta tener una web súper compleja, súper no sé qué, no. Si realmente necesitas, es como si fuera un blog, así de sencillo. Cada entrada es un nuevo capítulo, un nuevo programa del podcast, tienes tu contacto, tienes tu quién eres y ya está. Vale. Eso es para un podcast normal. Cuando estás formando parte de una red, ahí ya no necesitas una web. Si tú ya formas parte de una red, puedes tener web o no. ¿Vale? Nosotros en la red, en Podcastidae, tenemos podcasts que tienen web propia y están también en la red y otros que no. Bueno, pues no pasa nada. Pero si ya formas parte de una red, da más igual porque ya el sitio donde centralizar todo es la propia red de podcast. Con lo cual, en nuestro caso, podcastidae.com. Efectivamente, y además tiene una cosa muy chula, el que tenga la propia red, tenga su propia web, y es que es una forma muy chula de descubrir nuevos podcasts y de descubrir nuevos podcasters que pertenecen a esa red, porque tú entras y los ves y dices, pues a mí me gusta este podcast que es de esta red, que es temática, pues a lo mejor me gusta también este otro, y los descubres, que es también algo muy interesante. Ahí animamos a que la gente, pues si entra en redes, pues puede ser una buena posibilidad para darse a conocer. Eso es. Vale, pues vamos a entrar, Enoch, si te parece, cómo tenemos montada nuestra red. Nuestra web. Nuestra red. Venga, dale, ¿cómo la tenemos montada? Pues es un WordPress con algo de desarrollo propio. A ver, no es mucho desarrollo, pero sí que hay algunas cositas tocando ya código por PHP, páginas ya diseñadas, algo un poquito más complejo. Eso es. Bueno, ¿por qué lo hemos hecho así? A ver, yo algo controlo de página web, tú Enoch también. Un poquito menos. Y sí que queríamos que fuera una web lo más rápida posible, lo más... O sea, que no haya cosas que a nosotros nos estorben. Podríamos habernos ido a instalar algo mastodóntico y haber tenido ahí un montón de funcionalidades, pero dentro de nuestro conocimiento sabemos que una web cuanto más sencilla y más rápido cargue, mejor. Porque es que además el reproductor ya de por sí tarda en cargar. Entonces, sí, normalmente los reproductores integrados suelen tardar en cargar. Entonces eso... Todo el adorno tiene que ser un avión. Claro, para que todo lo que tarde es en cargar el reproductor. Y en cuanto el reproductor cargue, todo lo demás esté. Porque si no, tiras a la gente fuera. Entonces, que alguien entre a escuchar tu podcast y tarde unos segundos en cargar, se quede de brazos cruzados, no. Entonces, por eso nuestra web es un WordPress muy sencillo y con solo las funcionalidades únicas y exclusivamente que necesitamos para la red, para nuestra red. ¿Y cuáles son esas funcionalidades que nosotros creíamos que eran básicas? Claro, nosotros necesitamos básicamente un formulario de contacto, que lo tienen, pero luego hemos generado... Toda web lleva siempre sus páginas y su blog, por así decirlo, ¿no? Pero a nosotros podríamos haber montado todo con páginas y con blog. Pero a nosotros necesitábamos cosas especiales como los podcasters, los podcasts, los programas. Y eso se puede hacer como páginas, sí, pero la forma de organizar, si tú entras a nuestra web, internamente hay páginas, hay podcaster, hay podcast, hay programas y está el blog, que es la sección de noticias. Claro, eso nos permite internamente una organización muchísimo mejor que si todo va amontonado. Entonces, cuando alguien entra, tú Enoch el otro día entraste a meter un podcaster, pues rápidamente te vas, pestaña podcaster, los metes ahí. Y además, en cada una de esas secciones, por ejemplo, en el podcaster, hemos hecho
que aparezcan sus redes sociales, o sea, que tengas cajetines para meter las diferentes redes sociales, el formulario de el link hacia al correo electrónico, la foto del podcaster, la descripción del podcaster. En el podcast lo mismo, enlaces a todas las redes sociales de cada podcast, que algunos tienen y otros no. Esto es muy interesante, esto que estoy diciendo Juan, porque nosotros en la red cuando empezamos éramos unos podcasters, pero se han ido agregando nuevos podcasts, han ido agregando nuevos podcasters. Entonces el proceso de agregar un nuevo podcast, el proceso de agregar un nuevo podcaster, nos interesaba que fuera lo más sencillo posible. Entonces, una vez creada toda la infraestructura, tú tienes como unas casillas que rellenas con la información, el nombre, la red social, el Twitter del podcast, no sé qué, y eso automáticamente ya va a aparecer en todos los lugares que tiene que aparecer. No tienes que andar repitiendo tal y enlazando de cuál es el podcast de este podcaster, qué podcast hace. Todo ese tipo de enlaces se hacen con la estructura que estaba diciendo Juan. Claro, y esto es importante, ¿por qué? Porque tú cuando al principio nosotros hicimos nuestra web, éramos 6 podcasters, 8, no sé con cuánto arrancamos, con 6 creo, pues podríamos haberlo hecho a mano, maquetar a mano. Pero claro, cuando metes al mes otro, ya no te acuerdas de cuántos espacios diste aquí, qué tamaño de letra. Entonces es mejor como lo hemos montado. Casillas y se maqueta todo por código. Por eso lo que decíamos con desarrollo propio, ¿no? Esto va maquetado por código. Por ejemplo, en el podcast, cuando metemos un podcast, es interesante porque metemos las redes sociales del podcast y también todos los reproductores de Spreaker, de Spotify, de Ivor, de Apple, de Pocket Cast. Entonces, cuando alguien entra al podcast, ve su reproductor, que ya hemos dicho que es imprescindible, ve los últimos programas de ese podcast publicados, imprescindible, pero también ve, al principio de todo, si te quiero escuchar en iVoox, pincha aquí. Si me quieres escuchar en Spotify, pincha aquí. Si me quieres escuchar en esto, pincha aquí. Entonces, eso favorece que la gente, cuando te descubre, rápidamente le dé un clic y ya esté en su reproductor favorito y se pueda suscribir. Eso es, porque el que no tenga en su móvil o en su aplicación que utilice normalmente se va a ir al reproductor porque eso no le va a dar ninguna información. Pero una persona que escuche podcast, lo primero que se va a encontrar van a ser los enlaces a los diferentes reproductores. Entonces ahí es rapidísimo. Ya está, entra directamente y ya le estás dirigiendo a que se suscriba a tu podcast. Y otra cosa también importante que hemos hecho nosotros y que yo recomiendo interesante es que está súper optimizado el proceso de vinculaciones. Quiere decir, yo subo un programa y doy 2 clics en 2 puntos distintos y automáticamente me aparece, de cada programa, me aparece arriba todos los reproductores de ese podcast. O sea, un programa de, por ejemplo, del Charco, del Charco, que es un programa tuyo, de Enoch. Sí. Yo subo un programa del Charco, bueno, Enoch sube un programa del Charco y da 2 clics. Pone en un sitio, le da clic, en otro lado le da 1 clic. Y con esos 2 clics, automáticamente ya le aparecen arriba todos los reproductores. Él no tiene que estar metiendo el reproductor uno a uno cada vez. Con un clic le aparecen todos. Y abajo le aparece que es de Enoch Martínez y que ese es un programa de El Charco. Con lo cual, con 2 clics aparece todo. Pero es que tú te vas al Charco, a la página del podcast en general, no del programa, y también abajo aparece automáticamente que ese podcast tiene un nuevo programa, un nuevo episodio. Ya digo, y estos son 2 clics. Esto es fácil. Claro, es que imaginaros que tenéis que poner en la página web un nuevo programa y tenéis que buscar los enlaces del podcaster hacia Spotify, hacia Apple Podcast. Cada vez que haces uno tienes que buscar otra vez los enlaces. Imagínate, ya somos, no sé si somos 8 o 9 podcasters. Esto sería una pasada, o sea, se llevaría un tiempo que no es efectivo. En la red todos los días subimos podcasts nuevos, programas nuevos, todos los días, claro. Lo que a mí o a Enoch nos supone 5, 10 minutos, 15 subir un programa, se convertiría en 1 hora. Efectivamente, sería inviable. Pero Enoch, tú y yo, yo que lo subí antes, cuando tú y yo empezamos en este mundo, sí que lo hacíamos a mano, ¿eh? Sí, lo hacíamos a mano, sí. Y sabemos lo que se pena haciendo eso. Porque se te olvidan, porque hay días que son las 10 de la noche o las 11 o las 12 y no te apetece. Y todavía ponerlo. Estás editando. Claro, entonces estas cosas. Por eso decimos que es muy importante que la web esté pensada al principio y con eso, con un desarrollo potente que te permita esto, ¿no? Porque cuando haces una red vas a largo plazo. O incluso con un podcast. En montando una red de podcast, en redepodcast.com, también está esa vinculación hecha. Yo cuando subo un programa, automáticamente, sin hacer nada, ya me aparecen arriba todos los reproductores. Si entráis a cualquier programa de Red de Podcast,
automáticamente aparecen arriba todos los reproductores. Aquí no tengo que hacer ni un clic. ¿Por qué? Porque no tengo que decirle de qué podcast es, porque son todos del Porque mismo solo hay de uno. podcast. ¿Vale? En el otro sí que es con un clic. Por eso lleva un poquito más de complicación, un poquito más de desarrollo. Y no sé, ¿no? Que no sé si se nos queda algo más en el tintero. Yo creo que hemos dicho, bueno, si se nos ha quedado algo, por favor avisadnos. Si entráis en nuestra web en podcastidae.com o en reddepodcast.com y veis algo que no sabéis por qué, a santo de qué está eso ahí o para qué sirve, avisadnos y lo vemos, claro. Pues sí. Y otra cosa importante, para poner los enlaces a redes sociales, que algo, no sé si lo hemos comentado. Y pues nada, antes de despedirnos, de nuevo decir que si nos estás escuchando y te apetece montar un podcast o te resulta curioso cómo se puede montar un podcast y saber si tú eres capaz de montar tu podcast, el jueves que viene, el jueves 14 de mayo de 2020, Eso es. igual ya se ha pasado y ya lo sentimos mucho, vamos a hacer una formación, Nock y yo, junto con la gente de Brutal, brutal.org.es, en el que vamos a hacer cómo hacer tu podcast. En 2 horas o en hora y media más preguntas, vamos a contarte cómo hacer un podcast. De Eso principio es. a fin, para que final. tú puedas hacer tu propio podcast, ¿vale? Para que veas que no es difícil. A ver, no te vamos a decir esto de la web, pues evidentemente va a ser más sencillo, ¿no? que esto. Pero consideramos que en 1 hora y media te podemos contar todo lo necesario para que tú arranques un podcast amateur. O sea, que suscríbete. ¿Me recuerdas tú el formulario de contacto, no? ¿Dónde está? Joder, me has pillado otra vez. Siempre me pillas. Creo que es reddepodcast.com. No, contacto. el de Brutal es info@brutal.org.es. Te decía Me has despistado. ¿Dónde escribir? Si queréis suscribiros a este curso, escribir a info@brutal.org.es, o ahora sí te voy a preguntar, ¿el Instagram de Brutal cuál es? Ah, ese sí que me lo sé. Ese no lo sé Es yo. brutal-blog. Pues ahí también Sara, que es la chica que lo organiza, pondrá todo. Y creo que el precio, no sé si son Creo que son 8 euros, 8 ¿no? euritos o algo así. Joder, Sí, yo creo que sí. no es caro. O sea, si tienes que montarte un podcast 8 euros y lo vamos a pasar bien y vais a poder interactuar con nosotros. Y creo que estamos montando algo chulo, una formación chula. Así que espero que os guste. Pues sí. Y nada, si os ha gustado este podcast que estáis escuchando, dejadnos alguna review en Apple Podcast o algo, no sé, en vuestro reproductor seguro que tiene unas estrellitas o algo. Os esperamos el próximo jueves a las 7:07 de la tarde en Montando una Red de Podcast. ¡Nos escuchamos!